celebrando en una manera especial el día de la resurrección. Vamos a considerar algunos aspectos de cómo nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección tiene implicaciones prácticas para nuestras vidas. La resurrección es el pináculo de toda la teología cristiana. Todo lo que el Antiguo Testamento estaba apuntando a Jesús y el Nuevo Testamento recordando sobre el plan de redención, sobre la salvación que fue comprado por Cristo, por su propia sangre. La resurrección es la evidencia que Cristo cumplió su propósito en pagar la pena del pecado para los que creyeron en Él, por conquistar la muerte, porque la pena del pecado es la muerte. La resurrección de Jesucristo, el Dios hombre, es central del Evangelio. Primera a los Corintios 15, 1 al 4, ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Central al mensaje del Evangelio es la resurrección de Cristo. Brincando adelante ahí en capítulo 15 de 1 Corintios todavía, versículos 12 al 19. Ahora bien, si se predique a que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Él que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero porque si los muertos no resucitan, entonces ni quisiera Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero él sigue, versículo 20, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La victoria de Cristo sobre el poder del pecado y el poder de la muerte nos da el poder de vivir bajo su señoreo y para su gloria. Y más, nos da la promesa de nuestra futura resurrección y la glorificación de nuestros cuerpos. No solamente libres de la pena del pecado y el poder del pecado, sino un día aún estaremos libres de la presencia del pecado también. Capítulo 15 de 1 Corintios termina con lo que empieza en versículo 50 diciendo: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos
seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando este corruptible se haya vestido en incorrupción y este mortal se haya vestido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿De dónde está la muerte y tu victoria? ¿Dónde el sepulcro tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Predicamos a Cristo crucificado y resucitado porque tenemos un Señor y Salvador vivo y entonces una esperanza viva. Es lo que Pedro escribió en 1 de Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Bendito sea en Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservado en los cielos para ustedes. Sin la resurrección no hay esperanza, pero Cristo resucitado es nuestra esperanza y sus promesas son seguras. Desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento, tenemos revelado el plan de la redención de los escogidos de Dios, elegidos en la eternidad pasada y llevados a la fe que viene por escuchar la palabra de Cristo, trayendo arrepentimiento a los pecados y la confianza en Cristo, su crucifixión en la cruz y su gloriosa resurrección. No solamente es nuestra justificación dependiente en la obra de Cristo y su resurrección, sino también nuestra futura glorificación. Los aspectos de la salvación en el pasado, siendo declarados justos y librados de la pena del pecado, y en el futuro recibiendo cuerpos glorificados, vamos a ser libres, o los cuerpos son libres de la presencia del pecado aún. No son todos los aspectos de la salvación dependientes en la obra de Cristo, en su muerte y resurrección. Aún nuestra salvación presente, nuestra santificación y la libertad del poder del pecado está dependiente en la obra de Cristo y nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por eso Pablo no cesó de orar por los efesios en Efesios 1, 19 y 20, para que sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, el poder de Cristo, para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Pablo mismo deseó seguir profundizando en su conocimiento de Cristo y ese poder. Filipenses 3, 8 al 11. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley,
sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. El poder de la resurrección de Cristo y nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección no son temas pasantes o sin peso entre los argumentos de los apóstoles en sus escritos. Leímos varios versículos para mostrar que esto es un tema central del Evangelio y central a los argumentos bíblicos dados por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Un pasaje más, Colosenses 3, 1 al 4. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondido con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Si ustedes han resucitado con Cristo, dice. Entonces, ¿cómo tenemos esa unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección? Debemos vivir diferentemente. Debemos vivir en la práctica lo que somos posicionalmente en Cristo. Por eso, versículo 5 de Colosenses 3 siga: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. En su segunda carta a Timoteo, en el contexto de una exhortación a la fidelidad en el servicio a Cristo, Pablo llama a Timoteo y los oyentes de su carta a recordar a Cristo, capítulo 2, versículo 8. Y citando una frase fidedigna, reconocida entre la iglesia primitiva, probablemente aún cantada por ellos, versículo 11 de 2 Timoteo 2, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Hemos participado en la Santa Cena, la celebración de la Cena del Señor, recordando la obra de Jesús en la cruz. Y entonces la evidencia de su cumplimiento, de su propósito, por medio de su gloriosa resurrección. Ahora, en consideración de la resurrección de Cristo, vamos a enfocar nuestra atención en uno de los pasajes donde nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección es central al argumento de cómo debemos vivir en Cristo. Vamos a dar nuestro tiempo a enfocar en la enseñanza de Romanos capítulo 6. Como celebramos la Santa Cena y ya recibimos algo de enseñanza por medio de la devocional, no vamos a profundizar tanto ahora en el pasaje, sino verlo a una distancia para captar el flujo del argumento y para ver las conexiones entre nuestra comunión con Cristo, a nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección, y las implicaciones para la aplicación práctica diaria. Aquí en su carta a los romanos, Pablo está haciendo su argumento, un argumento seguro de cómo el Dios santo y justo puede salvar a los pecadores injustos y todavía ser santo y justo. Es una defensa, una vindicación de la justicia de Dios en salvar a los injustos. Y lo esencial de su argumento es que Cristo, el justo Dios hombre, tenía que vivir la perfecta
justicia y morir pagando la pena del pecado para los injustos, para que ellos sean justificados y para que reciban su justicia, la justicia de Cristo, imputado a ellos. Después que una introducción en los primeros 17 versículos de su carta, él sigue hablando de la condenación de los seres humanos. En lo que tenemos nosotros como capítulo 1, versículo 18 hasta capítulo 3 y versículo 20. Todos son injustos, pecadores, y entonces justamente condenados. Los que han recibido la palabra, no han recibido la palabra, son condenados por lo que la revelación general de Dios, por la creación y la conciencia, proclama acerca del Creador, capítulo 1. También los que han recibido la revelación especial de la palabra son condenados por rechazar el Mesías revelado, capítulo 2. Y si esto no fue, como si esto no fue suficiente, llegando a capítulo 3, Pablo empieza a clavar su argumento con la declaración y la evidencia que todos son condenados. No hay justo ninguno, nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios de su propia iniciativa. Solamente cuando Dios está buscando a ellos, cuando Dios está llamando a ellos, ellos responden. Dejados a nosotros mismos, ninguno de nosotros vamos a buscar a Dios. Pero en versículo 21 de capítulo 3, Pablo mueve en su argumento desde la declaración sobre la condenación de los seres humanos, o sea, la necesidad de la justicia de Dios, al tema de la salvación, o sea, la provisión de la justicia de Dios, donde él empieza a hablar en capítulo 3, versículo 21, hasta capítulo 8, 39. Romanos 3, 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe de Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La condenación es total. Todos nosotros y todos a nuestro alrededor, todos en el mundo, han cometido pecado. Somos injustos y necesitamos la justicia que viene por parte de Cristo y ninguna autojustificación que viene por nosotros. La justicia necesitada está hallada solamente en Cristo por la fe en Él. Entonces aquí bajo el tema de la salvación, o sea, la provisión de la justicia, en los capítulo 3, 21 hasta 8, 39, tenemos la justificación, o sea, el creyente justificado en 3.21 hasta 5.21. Esa es una introducción poco larga para poner nuestro pasaje entre el argumento, para que podamos entender la necesidad que tenemos y la provisión que Dios nos ha dado. Y empezando en capítulo 6, donde vamos a estar viendo el argumento, él tiene el argumento sobre la santificación, que necesitamos la justificación, necesitamos la justicia de Cristo para que podamos en la práctica ser santos. El argumento se va a la santificación, o sea, haciendo al creyente declarado justo posicionalmente en Cristo, ahora justo y santo en la manera práctica en el presente. Entonces, en capítulo 5, Pablo está haciendo el argumento que pecábamos con Adán, el primer hombre, y entonces con una naturaleza pecaminosa que recibimos de él, pecamos nosotros. Y entonces moriremos.
pues la pena del pecado es la muerte. Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pero Cristo, el segundo Adán, el hombre totalmente justo, pagó la pena del pecado para los que creyeron en él. Ahora en versículo 17 adelante de Romanos 5, porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, por los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Muerte en Adán, muerte en Adán y vida en Cristo Jesús. Romanos 5, 20 y 21. La ley se introdujo para que se abundará la transgresión. La ley se introdujo para que abundará la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces ahora hemos llegado a nuestro pasaje para considerar aquí en Romanos 6, 1 al 14. Fue necesario poner este pasaje en su contexto para que captamos bien la enseñanza. Unidos con Adán, somos pecadores que merecen la muerte. Pero si tenemos unión con Cristo, en su muerte y resurrección recibimos el perdón de nuestros pecados y el poder de vivir por Cristo. Entonces el tema es nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Y específicamente estamos considerando cómo nuestra unión con Él debe afectar nuestra forma de vivir diariamente. Como somos declarados justos posicionalmente, debemos vivir en la justicia prácticamente. Entonces, la primera cosa que notamos aquí es esta introducción. Capítulo 6, versículos 1 y 2. La introducción del argumento. Y la introducción viene en forma de un resumen de lo que está enseñando en capítulo 5, con la anticipación de un argumento equivocado. Como buen abogado, el apóstol Pablo está anticipando que alguien va a tomar sus palabras y cambiarlos poquito para hacer la gracia como licencia a pecar. Romanos 6, 1 al 2. ¿Qué diremos entonces? Basado en lo que él decía sobre la gracia. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Pecamos más para recibir más gracia? En ninguna manera. Absolutamente negativa. No puede ser. La gracia no es licencia a pecar. Tú moriste al pecado cuando moriste con Cristo. El asunto más grande no es los beneficios de la salvación, sino el perdón para ser declarados justos. Eso fue la introducción del argumento sobre la santificación en los versículos 1 y 2. Y ahora en los versículos 3 al 10 tenemos la explicación teológica. La explicación teológica 6,
versículos 3 al 10. Y la palabra clave aquí es saber. Debemos saber. Romanos 6:3. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? No sean tan ridículos. ¿No saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Necesitamos saber que ya hemos sido identificados con Cristo en su muerte y su resurrección. Estamos unidos con Él. Tenemos unión con Cristo en su muerte y resurrección. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para la muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Nota bien aquí no es el bautismo en agua, sino el bautismo espiritual, como el mismo que está mencionado en 1 Corintios 12 y versículo 13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Por qué estamos diciendo esto? Versículo 3 dice, dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Todos los creyentes han sido bautizados espiritualmente en Él. En el momento de la salvación fuimos bautizados con el Espíritu Santo. En este momento somos nuevas criaturas. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Como alguien ha dicho, podemos entrar a este pasaje entonces sin mojarnos. No hay agua, no hay referencia de agua en este pasaje. A veces usamos este pasaje aún entre el tiempo del bautismo en agua, porque estamos notando como el bautismo en agua es una manera de identificarse públicamente con Cristo en lo que ya pasó en nuestras vidas en el momento de nuestro bautismo espiritual. La muerte de Cristo en este pasaje es algo real y no simbólico. Es algo que pasó tal como nuestro bautismo espiritual. Corresponde a Colosenses 2:12. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Eso habla de nuestra unión con Cristo. Un mero ritual, un mero ordenanza no puede hacer que sea más fácil a no pecar. Y eso es donde va el argumento. Este bautismo espiritual, el hecho que fuimos sepultados, muertos, sepultados y resucitados con Él, ahora tenemos el poder de resistir. Solamente el bautismo espiritual puede poner a los creyentes en Cristo. El bautismo espiritual nos pone en una unión con Cristo. Por eso, por medio del bautismo en agua, identificamos públicamente con Cristo, pero somos ya bautizados espiritualmente. Aún el bautismo en agua muestra simbólicamente lo que ya pasó en nuestras vidas en el momento de nuestra justificación. Espiritualmente hemos sido crucificados al pecado y resucitados a vida nueva en Cristo. Posicionalmente no somos como antes. Entonces versículo 4 dice, debemos actuar como somos en la práctica de la vida cristiana también. Como somos por posición
debemos actuar prácticamente. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, por eso hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, siguiendo con esta explicación teológica, ahora hemos llegado a los versículos 5 al 7, y notamos que el poder del yo viejo es roto en Cristo. Aunque batallamos todavía con los deseos de la carne, nuestra carne que fue habituado a responder pecaminosamente, no tenemos una naturaleza pecaminosa como antes. Tenemos una nueva naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Y entonces no tenemos que obedecer los deseos pecaminosos de la carne. En el versículo 5 podemos ver el principio declarado, y los versículos 6 y 7 tenemos el principio explicado. Entonces, primeramente el principio declarado. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos en la semejanza de su resurrección. De estar unidos con Cristo en su muerte significa que somos vivos con Cristo en vida nueva. Así es la lógica de su argumento. Si E es verdad, B entonces es verdad, y A es verdad. Si la primera parte es verdad, entonces la segunda parte es verdad. Y después está haciendo claramente que la primera parte es verdad. Entonces, no hay unión con la muerte de Cristo sin unión con la vida de Cristo. Si tú estás pensando y actuando como el tipo de un pecador, el tipo de pecador que era antes, debes dejar de actuar así, porque no eres como el hombre viejo ya. Has sido resucitado con Cristo, entonces debes vivir en la práctica como la nueva criatura que eres en Cristo. Y ahora el principio explicado. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Su naturaleza vieja, el viejo hombre, fue matado en la cruz. Viejo. Aquí el término traducido viejo no es el término arcaos, que simplemente es una referencia de una edad cronológica, sino es paleaos, que significa algo desgastado por completo e inútil. Algo que solamente sirve ahora para ser echado fuera en el montón de los desechos y que para todos los fines prácticos es destruido. Aún, versículo 6, el cuerpo del pecado sea destruido. Viene de otro término que significa literalmente dejar inoperativo o dejar inoperante, o sea, inválido. Hacer que algo pierda su poder, pierda su eficacia al quitar su poder de control. Entonces, vive abajo el control del espíritu y no a los deseos de su carne. No más viviendo como esclavo al pecado, porque Cristo te ha dado el poder para vencer el pecado. Hermanos, los cuerpos muertos no hacen nada y no pueden pecar. Ahora en los versículos 8 al 10, Pablo está declarando que la resurrección de
de Cristo, en la resurrección de Cristo, el creyente entró a una esfera de vida nueva. Entró a una nueva esfera de vida. Versículo 8, al principio declarado, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y versículos 9 y 10, al principio explicado, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive para Dios. Tenemos unión con Cristo en su muerte y resurrección. La muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Entonces el poder del pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. En los versículos 1 y 2 empezamos leyendo la introducción de su argumento sobre la santificación, basado en nuestra unión con Cristo, en su muerte y su resurrección. Después, en los versículos 3 al 10, vino la explicación teológica con los principios declarados y explicados. Ahora hemos llegado al versículo 11 y aquí tenemos el imperativo implicado, basado en lo que Él ya enseñó, basado en el hecho que fuimos sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. Hay un imperativo implicado. Romanos 6:11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Considérense porque así son. Considera a sí mismo muerto al pecado, pero vivo a Dios porque tú eres así. Permítame ahora dejar un poco de ilustración para apoyarnos a considerar cómo una transformación debe entonces tener la implicación de vivir diferente. Fuimos transferidos de la familia de Satanás a la familia de Dios. Somos ahora nuevas criaturas. No debemos actuar como antes bajo el dominio del pecado, porque no estamos bajo el dominio del pecado. Ahora estamos bajo el señoreo de Cristo. Y para ilustrar eso, quiero contar una historia. Poco raro, ficticioso, pero creo que capta bien la idea. Esta historia es sobre una rana. Una rana, sí, poco raro, ¿no? Me ve la cara, ¿no? Una rana que andaba ahí bien feliz en la laguna, haciendo lo que las ranas están haciendo, nadando y comiendo moscas, ¿no? Y ahí estaba esta rana comiendo moscas, nadando ahí en la laguna. Y vino a la laguna, pasó por la laguna una princesa. Y la princesa agarró la rana y dio a la rana un beso. Y de acuerdo con la historia, esta rana convirtió en un príncipe. Y ahora como príncipe, ahora él está viviendo en el palacio del gran rey. Y él está comiendo de las mejores cosas que hay, vestido con la mejor ropa que hay. Y ahí está en una mesa muy grande, con todo tipo de comida fina, una banqueta, disfrutando su nueva posición como príncipe. Pero algo pasó. Entró por la ventana una mosca. Y la tentación fue grande. Aunque él es príncipe ahora, no es rana. Cuando pasó, comió. Y empezó de actuar más como rana.
Pasó unos días y luego encontraron al príncipe en toda su ropa fina, nadando en la laguna, en el lodo, como una rana, actuando como si era rana todavía. Pero ahora él es príncipe y parece tan raro. Parece tan raro por un príncipe con ropa fina, cuando tienen una banqueta de toda la comida rica para comer, de andar en una laguna lodosa comiendo moscas. Eso es tan raro que parece para nosotros, hijos del gran rey, cuando andamos como éramos antes. Cuando obedecemos los deseos de la carne, cuando los deseos de la carne no tienen poder sobre nosotros. Porque el poder del pecado está muerto. Ahora estamos bajo el señoreo del gran rey Jesús. Somos sus hijos y no tenemos que obedecer los deseos de la carne. Por fin en los versículos 12 al 14 tenemos la aplicación personal. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. No tomaremos tanto tiempo aquí ahora, porque los miércoles podemos enfocar más en las aplicaciones específicas, pero por lo menos quiero notar que la énfasis está en presentándonos como instrumentos de justicia ahora que somos justificados. Nuestros pecados pasados, presentes, futuros fueron borrados y recibimos la justicia de Cristo, su perfecta justicia imputada a nosotros. No deben presentar los miembros de su cuerpo para el pecado, sino deben presentar sus miembros, las partes de su cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia, o sea, para ser hechos justos. Si somos justos posicionalmente en Cristo, somos muertos al pecado y muertos al poder del pecado, y no necesitamos obedecer los deseos de la carne. Ahora, como vivos en Cristo, vivos en el Cristo resucitado, tenemos un nuevo Señor, a quien debemos obedecer por fe y glorificar. Aún viviendo en la carne que fue habituado a pecar todo día, hasta que recibimos cuerpos glorificados en el futuro, hemos sido trasladados a un nuevo reino, el reino de Cristo. El poder del pecado no tiene señoreo o reino sobre nosotros. Podemos resistir la tentación a pecar y debemos resistir. Cuando Pablo llega a la porción de la carta enfocado en la aplicación personal, por implicación del Evangelio presentado y defendido en los primeros 11 capítulos, empezando en capítulo 12 adelante, como es costumbre de él, va a profundizar más en las aplicaciones implicadas de la teología presentada en la primera parte de su carta. Notaremos que nuestros cuerpos no son disponibles ya para cosas como la violencia física, capítulo 12. No son disponibles ahora para resistir la autoridad que es autorizada por Dios, capítulo 13. No son disponibles para las cosas que causan a otros
a caer en pecado, capítulo 14. Y en el capítulo 15, su argumento es que ahora nuestros cuerpos están disponibles para la justicia y no a la injusticia. Mas debemos usar el cuerpo mortal, lo cual era adaptado por pecar para los hechos de justicia. Otra vez en Romanos 6, empezando versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto que él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive para Dios. Y versículo 11. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La resurrección de Cristo, que muestra su victoria sobre el pecado y la muerte, no solamente es la base de nuestra salvación, pero tiene implicación para nosotros diariamente. Nosotros morimos con Él y resucitamos con Él espiritualmente. Podemos, mas debemos vivir entonces como somos ahora. Que nunca nos cansemos de considerar la gloriosa resurrección de Cristo y todas las implicaciones que tiene para nosotros. Si tú no has arrepentido de tus pecados, si no has confiado en Cristo y solamente en Cristo para recibir su perdón, por favor considera ahora lo que has escuchado y háblanos para que podamos apoyarte, conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Lucas 24, y vamos a terminar con este pasaje, 2 al 6. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo de Cristo, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.